Continuación del capítulo 39 del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, donde el cautivo está contando su historia, que es en paralelo a la historia del propio Cervantes. Y fue de esta suerte que, habiendo el Uchalí, rey de Argel, atrevido y venturoso corsario, embestido y rendido la capitana de Malta, que sólo 3 caballeros quedaron vivos en ella, y estos, malheridos, acudió la capitana de Juan Andrea a socorrella, en la cual yo iba con mi compañía, y haciendo lo que debía en ocasión semejante, salté en la galera contraria, la cual, desviándose de la que la había embestido, estorbó que mis soldados me siguiesen, y así me hallé solo entre mis enemigos, a quien no pude resistir por ser tantos. En fin, me rindieron lleno de heridas, y como ya habréis, señores, oído decir que el Uchalí se salvó con toda su escuadra, vine yo a quedar cautivo en su poder, y solo fui el triste entre tantos alegres y el cautivo entre tantos libres, porque fueron 15.000 cristianos los que aquel día alcanzaron la deseada libertad, que todos venían a remo en la turquesa armada. O sea, que eran cautivos, que iban de remeros de los turcos, y quedaron libres. Pues este pobre hombre quedó preso. Lleváronme a Constantinopla, donde el gran turco Selim hizo general de la mar a mi amo, porque había hecho su deber en la batalla, habiendo llevado por muestra de su valor el estandarte de la religión de Malta. Halléme el segundo año, que fue el de 72, en Navarino. Es verdad que en el 71, claro, había sido la batalla. Bogando en la capitana de los 3 fanales. Vi y noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca, porque todos los leventes y genízaros que en ella venían tuvieron por cierto que les habían de embestir dentro del mismo puerto, y tenían a punto su ropa y pasamaqués, que con sus zapatos, para huirse luego por tierra sin esperar ser combatidos. Tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada. Pero el cielo lo ordenó de otra manera, no por culpa ni descuido del general que a los nuestros regía, sino por los pecados de la cristiandad, y porque quiere y permite Dios que tengamos siempre verdugos que nos castiguen. En efecto, el Uchalí se recogió a Modón, que es una isla que está junto a Navarino, y echando a la gente en tierra, fortificó la boca del puerto y estuvo quedo hasta que el señor don Juan se volvió. En este viaje se tomó la galera que se llamaba la Presa, de quien era capitán un hijo de aquel famoso corsario Barbarroja. Tomóla la capitana de Nápoles llamada la Loba, regida por aquel rayo de la guerra, por el padre de los soldados, por aquel venturoso y jamás vencido capitán don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, que tenía su casa en Marqués del Viso, era en Viso del Marqués, vaya. Y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de la presa. La presa, el barco. El tan cruel y el hijo de Barbarroja era tan cruel el hijo de Barbarroja y trataba tan mal a sus cautivos, que así como los que venían al remo vieron que la galera Loba les iba entrando y que los alcanzaba, soltaron todos a un tiempo los remos y asieron de su capitán, que estaba sobre el estanterol, gritando que bogasen apriesa, y pasándole de banco en banco, de popa a proa, le dieron bocados que a poco más que pasó del árbol, el árbol es el palo mayor, ya había pasado su ánima al infierno. Vamos, a base de mordiscos, cuando tenían los remeros, se lo cargaron. Tal era, como he dicho, la crueldad con que los trataba y el odio que ellos le tenían. Volvimos a Constantinopla, y el año siguiente, que fue el de 73, se supo en ella como el señor don Juan había ganado Túnez y quitado aquel reino a los turcos y puesto en posesión de él a Muley Hamet, cortando las esperanzas de que de volver a reinar en él tenía Muley Hamida, el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo. Sintió mucho esta pérdida el gran turco, y usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen, hizo paz con venecianos que mucho más que él la deseaban. Y el año siguiente, de 74, acometió a la goleta y al fuerte que junto a Túnez había dejado medio levantado el señor don Juan.
En todos estos trances andaba yo al remo, sin esperanza de libertad alguna, o a lo menos no esperaba tenerla por rescate, porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre. Perdióse en fin la goleta, perdióse el fuerte, sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos pagados 75.000, y de moros y alárabes de toda África más de 400.000, acompañado este gran número de gente con tantas municiones, pertrechos de guerra y con tantos gastadores, que con las manos y a puñados de tierra pudieran cubrir la goleta y el fuerte. Perdióse primero la goleta, tenida hasta entonces por inexpugnable, y no se perdió por culpa de sus defensores, los cuales hicieron en su defensa todo aquello que debían y podían, sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podían levantar trincheras en aquella desierta arena, porque a 2 palmos se hallaba agua, y los turcos no la hallaron a dos varas. Y así, con muchos sacos de arena, levantaron las trincheras tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza, y tirándoles a caballero ninguno podía parar ni asistir a la defensa. Fue común opinión que no se habían de encerrar los nuestros en la goleta, sino esperar en campaña al desembarcadero. Y los que esto dicen hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes, porque si en la goleta y en el fuerte apenas había 7.000 soldados, ¿cómo podía tan poco número, aunque más esforzados fuesen, salir a la campaña y quedar en las fuerzas contra tanto como era el de los enemigos? ¿Y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es socorrida, y más cuando la cercan enemigos muchos y porfiados y en su misma tierra? Pero a muchos les pareció, y así me pareció a mí, que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades, y aquella gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí sin provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V. Claro, la plaza de Túnez la había ganado Carlos V, y se ve que le salía carísimo, por eso dice que aquello solo era por esponja y polilla de la infinidad de dinero que allí sin provecho se gastaban. Como si fuera menester para hacerla eterna como lo es y será, que aquellas piedras la sustentaran. Dice el cautivo que con conservar ya la emoción de haberla conquistado una vez, que ya está, que para los moros, para los turcos. Perdióse también el fuerte, pero fuéronle ganando los turcos palmo a palmo, porque los soldados que los defendían pelearon tan valerosa y fuertemente que pasaron de 25.000 enemigos los que mataron en 22 asaltos generales que les dieron. Ninguno cautivaron sano de 300 que quedaron vivos. O sea que no hicieron ningún cautivo sin ninguna herida. Señal cierta y clara de su esfuerzo y valor, y de lo bien que se habían defendido y guardado sus plazas. Rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad del estaño, a cargo de don Juan Zanoguera, caballero valenciano y famoso soldado. Cautivaron a don Pedro Puertocarrero, general de la goleta, el cual hizo cuanto fue posible por defender su fuerza y sintió tanto el haberla perdido que de pesar murió en el camino de Constantinopla, donde le llevaban cautivo. O sea, ahora Cervantes está haciendo de historiador, porque todos los nombres que dice y todo, claro, son ciertos, con fechas y todo. Cautivaron asimismo al general del fuerte, que se llamaba Gabrio Cebellón, caballero milanés, grande ingeniero y valentísimo soldado. Murieron en estas dos fuerzas muchas personas de cuenta, de las cuales fue un pagán de Oria, caballero del hábito de San Juan, de condición generoso, como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano el famoso Juan Andrea de Oria, y lo que más hizo lástima su muerte fue haber muerto a manos de unos alárabes de quien se fió, viendo ya perdido el fuerte, que se ofrecieron de llevarle en hábito de moro a Tabarca, que es un portezuelo o casa que en aquellas riberas tienen los genoveses que se ejercitan en la pesquería del coral, los cuales alárabes le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca, el cual cumplió con ellos nuestro refrán castellano que, aunque la traición aplace, el traidor se aborrece. Y así se dice que mandó el general ahorcar a los que trujeron el presente, porque no se le habían traído vivo. Es un poco como Viriato y los romanos. Entre los cristianos que en el fuerte se perdieron fue uno hallado don Pedro de Aguilar, natural
no sé de qué lugar de Andalucía, el cual había sido alférez en el fuerte, soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento, especialmente tenía particular gracia en lo que llamaban poesía. Dígolo porque su suerte le trujo a mi galera y a mi barco y a ser esclavo de mi mismo patrón, y antes que nos partiésemos de aquel puerto hizo este caballero 2 sonetos a manera de epitafio, el uno a la goleta y el otro al fuerte, y en verdad que los tengo que decir porque los sé de memoria y creo que antes causarán gusto que pesadumbre. En el punto que el cautivo nombró a don Pedro de Aguilar, don Fernando miró a sus camaradas y todos 3 se sonrieron, y cuando llegó a decir de los sonetos, dijo el uno: «Antes que vuestra merced pase adelante, le suplico me diga qué se hizo de ese don Pedro de Aguilar que ha dicho». «Lo que sé es», respondió el cautivo, «que al cabo de 2 años que estuvieron en Constantinopla se huyó en traje de arnaute de albanés, con un griego espía, y no sé si vino en libertad, puesto que creo que sí, porque de allí a 1 año yo vi al griego en Constantinopla y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje». «Bueno fue», respondió el caballero, «porque ese don Pedro es mi hermano y está ahora en nuestro lugar, bueno y rico, casado y con 3 hijos». «Gracias sean dadas a Dios», dijo el cautivo, «por tantas mercedes como le hizo, porque no hay en la tierra, conforme mi parecer, contento que se le iguale a alcanzar la libertad perdida». «Y más», replicó el caballero, «que yo sé los sonetos que mi hermano hizo». «Dígalos pues vuestra merced», dijo el cautivo, «que los sabrá decir mejor que yo». «Que me place», respondió el caballero. Y el de la goleta decía así: